Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de los resultados locales de la primera medición de la encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad, realizada por Manizales Cómo Vamos, la Red de Ciudades Cómo Vamos y la Fundación Corona, con el apoyo de la firma Sensata, que recolectó información en 34 municipios del país, contó con la participación de más de 6.000 ciudadanos e indagó sobre 11 temáticas. Mi Voz, Mi Ciudad es un complemento a la tradicional encuesta de percepción ciudadana de los programas Cómo Vamos, que usa herramientas digitales y las redes sociales como mecanismos de innovación para la medición y análisis de información ciudadana y la cual contó con una metodología rigurosa y estrictos protocolos de seguridad. Saludamos como siempre a los socios que hacen posible nuestro trabajo. Y les cuento que además de todo, la nueva encuesta virtual de percepción ciudadana sobre situaciones de calidad de vida en tiempos de la pandemia busca brindar insumos a la toma de decisiones durante la coyuntura actual por la COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan hoy. Ellos son Daniel Hurtado Cano, director de Manizales Cómo Vamos, Luis Hernán Sáenz, coordinador de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, María Camila Sanín, líder técnica del programa, Marcelo Ospina Orozco, líder de proyectos del programa, y Juan José Gaviria Salazar, asistente investigativo de Manizales Cómo Vamos. Le damos paso entonces a Daniel Hurtado Cano, quien realizará la presentación de resultados. Adelante, Daniel. Margarita, muchísimas gracias por la introducción, por el saludo. Compartirles que esta va a ser una presentación muy importante para nosotros porque precisamente estamos colocando en conocimiento de la ciudadanía los resultados de un nuevo producto. ¿Cómo tenemos estructurada la siguiente presentación? Pues Margarita ya nos hizo una pequeña introducción. Ahora lo que quiero compartir con ustedes es la ficha técnica y los resultados generales. Junto con María Camila Sanín pasaremos por cada una de las dimensiones y cerraremos con una serie de conclusiones preliminares y daremos paso a una conversación con el coordinador de la red a nivel nacional. La ficha técnica es muy importante tenerla presente porque esto nos permite entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad. Como Margarita lo manifestaba al comienzo, esta encuesta se realizó en alianza con 17 programas Cómo Vamos de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, al igual que la Fundación Corona. Lo que buscamos a lo largo de las mediciones, se ha dicho de paso que estas son los resultados de la primera medición, vienen otras dos, una empezará en el mes de noviembre, la otra los primeros meses del próximo año. Lo que busca es hacer un seguimiento a la calidad de vida en términos de percepción, de apreciación subjetiva y sobre todo en tiempos de pandemia. Este fue un ejercicio que estuvo dirigido para personas mayores de 18 años. Vale también la pena precisar que esta encuesta es el tipo de muestreo es no probabilístico con control de cuotas por sexo, rango de edad, por zona y por nivel socioeconómico. Y sobre todo era una muestra por autoselección, es decir, que yo tomaba la decisión de participar o no. La pauta estuvo focalizada a través de redes sociales, específicamente a través de Facebook o a través también de otros medios referidos. Estos resultados son consecuencia de la medición que se realizó a finales del mes de julio y hasta aproximadamente mitad del mes de agosto. Es importante mencionar también que las diferentes preguntas que se realizaron fueron en total 50 que estuvieron agrupadas en 11 temáticas. En el caso de Manizales, si bien acá aparece la totalidad de las muestras que se tuvieron a nivel nacional, que se recogieron más de 60.000, queremos resaltar que estos resultados que vamos a presentar están supeditados precisamente a la muestra de Manizales. Tuvimos la buena fortuna que en Manizales tuvimos una muy buena respuesta que nos permitió tener en el sector urbano al menos 4.828 personas interesadas y realizaron como tal la encuesta, y en el sector rural 124 encuestas. Recuerden ustedes que como es una muestra de carácter no probabilístico, si bien no podemos afirmar que esto es lo que piensan los manizaleños y las manizaleñas, sí podemos dar fe de que efectivamente por tener esta participación tan alta nos permite dar, digámoslo así, que estos comportamientos, estas afirmaciones que vamos a compartir con ustedes dan cuenta precisamente de lo que piensan al menos ciudadanos en Manizales. Todo lo que decimos está supeditado al universo de estas personas que efectivamente respondieron la encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad. Algunos resultados también a tener en cuenta en términos demográficos. Uno, que efectivamente se cumplieron todos los criterios que habíamos definido en términos de distribución por género, por zona, por edad. Importante mencionar que en este caso particular, aproximadamente el 57% de las personas que respondieron fueron mujeres. En términos de la distribución de nivel socioeconómico, el mayor grueso estuvo en el nivel de socioeconómico 3 y 4, entiéndase los medios. A su vez, hubo una distribución interesante por cada una de las edades,
con una ligera proporción más alta entre aquellos que tienen edades entre los 26 y los 35 años. Y para efectos del urbano, la ciudad se distribuyó efectivamente en 3 zonas: zona norte, zona suroriental y zona suroccidental. Ahora es momento de compartir los resultados de la primera medición: optimismo, pobreza y situación económica. Bueno, Daniel, gracias. Vamos a empezar entonces profundizando en el módulo de optimismo. Vamos a ver qué tan optimistas eran los manizaleños, bueno, las personas encuestadas en el momento en que realizamos esta encuesta. Y lo que encontramos es un resultado un poco mixto. En el sector urbano primó el optimismo, más o menos 2 de cada 5 encuestados en el sector urbano eran optimistas, nos dijeron que en la ciudad las cosas iban por buen camino, pero realmente el resultado está más o menos balanceado porque también hay una porción de encuestados que nos dijo que las cosas iban por mal camino, el 32%. Ahora, lo que encontramos en el sector rural es un contraste porque en el sector rural, bueno, en las personas que encuestamos en el sector rural, entre esas personas primó el pesimismo. El 43% de ellos nos dijeron que la ciudad iba por mal camino. Lo que vemos por grupos de edad, Lo que vemos por grupos de edad en el sector urbano es interesante. Los ciudadanos mayores de 56 años son los más optimistas respecto a cómo va la ciudad o cómo iba la ciudad en ese momento en que les preguntamos. Eso implica que para los grupos de edad más jóvenes, es decir, las personas menores de 35 años, los niveles de optimismo eran los más bajos. Ahora, vale la pena resaltar que eso no significa que digamos que esas personas fueran más pesimistas, sino que lo que vemos en los grupos de edad más jóvenes es que son personas que nos manifestaron que un poco más indecisas, porque vemos que la franja amarilla es un poco más grande, es decir, que nos dijeron que la ciudad no iba ni por buen ni por mal camino. Sigamos. Bueno, ahora miremos la pobreza subjetiva. Cuando les preguntamos a las personas, ¿usted se considera pobre? 1 de cada 5 personas en el sector urbano nos dijo que se consideraba pobre, y un resultado más o menos esperado también en el sector urbano. Por nivel socioeconómico, la pobreza subjetiva alcanza los porcentajes más altos en los niveles socioeconómicos más bajos. Vemos que el 34% más o menos de las personas encuestadas de niveles socioeconómicos bajos nos dijeron que se consideraban pobres, y a medida que pasamos a niveles medios y altos, estratos medios y altos, la pobreza subjetiva baja. Sigamos. Bueno, indagamos también en la encuesta por la situación económica de los ciudadanos que participaron en la encuesta, y lo primero que hicimos es preguntarles si por causa de la cuarentena algún miembro del hogar había perdido el empleo que tenía. Acá nos encontramos con que en el sector urbano el 64% de las personas se identificaban con esta situación, y en el sector rural el 66%. Y un comportamiento interesante que digamos que se mantiene en casi todas las preguntas de este módulo del que estamos hablando es que encontramos una afectación más alta en términos de pérdida de empleo en los niveles socioeconómicos más bajos, que es también lo que veíamos ahorita en términos de pobreza subjetiva. El 76% de los encuestados en niveles socioeconómicos bajos afirmaron que algún miembro de su hogar perdió el empleo por causa de la cuarentena. Ese porcentaje bajó en los estratos medios, en los estratos altos, pero es preocupante pues que el porcentaje sea tan alto para las personas de niveles socioeconómicos bajos, porque sabemos que son hogares vulnerables a volver a caer en una situación de pobreza o caer por primera vez en una situación de pobreza. Continuemos. Bueno, siguiendo por esta misma línea de situación económica, el 14% de las personas que encuestamos nos dijeron que incluso pasaron hambre por falta de recursos, es decir, que los ingresos que recibieron sus hogares no les alcanzaron ni siquiera para suplir sus necesidades básicas alimentarias. Y nuevamente esto se repite por nivel socioeconómico, como lo acabamos de ver. El porcentaje es mucho más alto para los estratos bajos. 22% de las personas encuestadas de estratos bajos, es decir, estratos 1 y 2, nos dijeron que pasaron hambre por falta de recursos. Continuemos. En esa misma línea, entre las personas encuestadas, el 37% aproximadamente, de las personas del sector urbano nos dijeron que los ingresos actuales de su hogar no le alcanzaron para cubrir los gastos mínimos. Y este comportamiento se vio un poco más profundizado para las personas que nos dijeron que habitaban en la zona suroccidental de la ciudad. Es decir, estamos hablando de que 2 de cada 5 personas que viven en el suroccidente de la ciudad, de las que encuestamos, nos dijeron que sus ingresos ni siquiera cubrían los gastos mínimos. En el sector suroccidental estamos hablando de personas de las comunas
Cumanday, Atardeceres, La Fuente, San José y La Macarena. Continuemos. Bueno, y cerramos este módulo de optimismo y situación económica con una pregunta. Les preguntamos a las personas si el hogar había recibido mercados y ayudas en la situación durante la cuarentena, y el 28% de los encuestados nos dijo que sí había recibido algún tipo de ayuda económica o de mercados. Encontramos que este comportamiento fue mucho más profundo en las personas que habitaban en el norte de la ciudad, es decir, las comunas Cerro de Oro, Ciudadela del Norte, La Estación, y también este comportamiento, como les decía, se repite en todo el módulo de situación económica. Los estratos bajos, es decir, estratos 1 y 2, el 64% de los encuestados dijeron que habían recibido algún tipo de ayuda, y este porcentaje pues baja para estratos medios y estratos altos. Continuamos. Bueno, seguimos entonces con el módulo de salud y educación, y para esto le voy a dar la palabra nuevamente a Daniel. Camila, muchas gracias. Bueno, en términos de salud y educación, una de las preguntas importantes que realizamos era, bueno, ¿cómo se estaba percibiendo la salud mental y la salud física? Algo interesante en las personas que respondieron como tal la encuesta nos dan a entender que en la medida en que se crece o se tiene una mayor edad, pareciera que la afectación en términos de salud mental fue menor. Dicho de otra manera, la salud mental en los jóvenes fue la que presentó un mayor deterioro en comparación con los mayores de 56 años. Ahora, en términos de la salud física, la proporción es más o menos similar, aunque gran parte de los encuestados manifiestan que a raíz precisamente de, digámoslo así, de lo que está sucediendo en términos de la pandemia, inclusive la salud pudo mejorar un poco más de lo que solían tener antes. La afectación aquí también es igual. Pareciera que a medida que se tiene mayor edad, se tienen también mayores recursos precisamente para poder afrontar este tipo de situaciones que se están presentando. Ahora, frente a los servicios educativos, en función de las personas que nos respondieron, es claro que predomina, digámoslo así, una mayor insatisfacción frente a lo que son los servicios educativos en medio de la cuarentena. Si bien las proporciones no son como muy distantes entre sí, sí llama la atención que al menos el 35% de los encuestados manifiestan su insatisfacción, y prácticamente un 19% ni está satisfecho ni está insatisfecho frente a lo que son los servicios educativos en medio de la pandemia. Recuerden ustedes también que en términos de lo rural, el número de personas encuestadas fueron 124, de las cuales el 28.6% manifiestan estar satisfechos precisamente con los servicios educativos recibidos. Ahora bien, en términos de salud, la pregunta que quisimos hacer fue, ¿qué tan satisfecho está usted con el servicio de salud que recibió usted o algún miembro de su hogar durante la cuarentena? Aquí es llamativo ver que en términos generales, sea lo urbano o lo rural, realmente la respuesta fue muy similar, porque nos está diciendo que en promedio aproximadamente 28 de 100 ciudadanos que respondieron la encuesta se sentían insatisfechos frente a. Sin embargo, la proporción en esta ocasión frente a la satisfacción es mucho mayor que la insatisfacción. Inclusive, cuando se desagrega por nivel socioeconómico, se mantiene como tal esta franja, aunque hay una mayor satisfacción precisamente en los niveles socioeconómicos altos. En la medida en que el nivel socioeconómico es más bajo, el nivel de insatisfacción parece ser que en tiempos de cuarentena se fue incrementando. Ahora es momento de dar paso a la próxima dimensión, y con esto le doy voz nuevamente a Camila, que nos va a hablar sobre los resultados de desarrollo urbano, movilidad y servicios públicos. Gracias, Daniel. Bueno, vamos a empezar primero con un tema que es la movilidad urbana, que es un contraste interesante porque veníamos hablando de algunos de los efectos que posiblemente está teniendo la pandemia y, bueno, la cuarentena específicamente, que es por lo que indagó la encuesta, en los hogares en términos de situación económica. Vimos una alta insatisfacción en términos educativos, pero hay una oportunidad interesante en términos de movilidad urbana. Los efectos de la pandemia podrían ser una oportunidad para impulsar la movilidad sostenible en la ciudad. En este sentido, le preguntamos a las personas cuál era su principal medio de transporte para ir a sus actividades cotidianas antes de la pandemia, y cuál creían o cuál creen que va a ser su medio de transporte después de la cuarentena. Y acá nos encontramos algo interesante. Vemos que hay por lo menos una mayor propensión de las personas. Eso no significa que vayan a tomar la decisión, pero sí son más propensos a usar medios de transporte sostenibles, como transportarse para realizar sus actividades cotidianas a pie o en bicicleta. Vemos un incremento en las personas que antes de la cuarentena se transportaban a pie, que era el 10%, y las personas que manifestaron que después piensan transportarse a pie equivalen al 16%.
En la bicicleta también pasa lo mismo, pasaría de 1.7 a 4.5%. Entonces es un comportamiento muy interesante porque nos deja una oportunidad para seguir trabajando e impulsar la movilidad sostenible. Ahora, como decía, esto no significa que las personas vayan a tomar esa decisión, porque esto realmente también se va a ver influido en que la ciudad pues tenga las condiciones para escoger este tipo de medios de transporte. Vemos también un comportamiento que digamos que no sería tan positivo, y es una propensión o una disposición más baja al uso de transporte público colectivo, teniendo en cuenta que además en la última década Manizales, así como otras ciudades de Colombia, pues viene perdiendo pasajeros sistemáticamente en el transporte público. Sigamos. Bueno, vamos a ver entonces qué tan satisfechos estaban las personas que encuestamos con la prestación de los servicios públicos durante la cuarentena. Y acá encontramos también un resultado mixto. En el servicio de acueducto, energía eléctrica y gas domiciliario primó la satisfacción por encima del 70%, realmente con niveles similares. Más del 70% de los encuestados nos dijo que estaba satisfecho, mientras que el comportamiento del servicio de Internet, aunque también prima el optimismo, casi 1 de cada 2 encuestados nos dijo que pues, estaba satisfecho con el servicio que recibía, pues vemos un nivel de insatisfacción mucho más alto del que vemos en los otros 3 servicios. El 31% casi de encuestados nos dijo que estaba insatisfecho con el servicio de Internet que recibía, y el 20% estaba indeciso, ni satisfecho ni insatisfecho. Vamos a seguir entonces con la satisfacción que manifestaron las personas con la calidad de los parques y las áreas verdes. Acá vemos un porcentaje de satisfacción total para el sector urbano de 40.8% de las personas que encuestamos, una satisfacción más baja si lo comparamos con la satisfacción que acabamos de ver con los servicios públicos, es decir, las personas no están tan satisfechas con este tipo de espacios. Y por grupos de edad, pues es evidente que los jóvenes, las personas entre 18 y 25 años, son quienes manifestaron estar más satisfechos. El 54%, es decir, más de la mitad de los encuestados, estaban satisfechos con los parques y áreas verdes. Y terminamos este módulo de desarrollo urbano con la satisfacción con la calidad del espacio público. Entonces, pues preguntamos nuevamente qué tan satisfecho está con andenes, plazas, plazoletas en la ciudad, y acá sí primó la insatisfacción. El 38% de los encuestados en el área urbana nos dijo que estaba insatisfecho con el espacio público de la ciudad, y esto nuevamente por niveles socioeconómicos. Digamos que el comportamiento que vemos es que los estratos bajos, tienen niveles de insatisfacción más altos. Bueno, vamos a seguir con el módulo de seguridad y justicia, y vuelvo a darle la palabra a Daniel. Camila, muchas gracias. Bueno, una de las preguntas más importantes que realizamos fue precisamente qué tan seguro se estaba sintiendo cada uno de ustedes o de nosotros en el barrio durante la cuarentena. Aquí es importante mencionar que el 61.4% de los ciudadanos encuestados en esta precisamente se sintieron seguros o muy seguros dentro de su barrio. Este es un indicador de percepción muy interesante porque precisamente nos está diciendo cómo estamos percibiendo asuntos de seguridad precisamente en nuestra ciudad. El mapa permite ver también la distribución que se tuvo en términos de zonas, y nos está diciendo que en términos generales al menos 1 de cada 2 ciudadanos en cada una de las zonas se sentía seguro. En términos, cuando esta afirmación se desagrega por nivel socioeconómico, a medida que se aumenta en el nivel socioeconómico, la sensación de seguridad es mayor. En contraste, a medida en que se disminuye el nivel socioeconómico de la población, pues precisamente lo que va apareciendo es que empieza a haber una mayor sensación de inseguridad dentro del barrio. Sin embargo, cuando nos detenemos precisamente en los niveles socioeconómicamente bajos, estamos diciendo que prácticamente 1 de cada 4 que residen se sintieron inseguros. Cuando esta misma información se desagrega a nivel, en términos de edades, nos damos cuenta que prima como tal la sensación de seguridad. O sea que este es un indicador muy positivo en términos de percepción para nuestra ciudad. Durante el tiempo recuerden ustedes, finales de julio y hasta mediados de agosto, el 10.6% de los ciudadanos encuestados afirmaron haber sido víctimas de algún delito durante la cuarentena.
La diferencia de género fue prácticamente que de los que sufrieron algún tipo de víctimas, el 13% fueron hombres, mientras que el 8.5% fueron mujeres. Cuando el porcentaje promedio, 10.6, se desagrega por zonas, nos damos cuenta que la zona donde hubo mayor nivel D fue la zona número 3, que correspondía precisamente a la zona norte de nuestra ciudad. Cuando se desagrega la información por nivel socioeconómico, también empieza a haber esa constante que a medida en que se aumenta digámoslo así, el nivel socioeconómico, la posibilidad de ser víctima de disminuyó, al menos en términos de la cuarentena. También en medio de la cuarentena quisimos también indagar precisamente por la victimización en términos de maltrato físico, mental o emocional. En este caso, el 6.4% de los ciudadanos encuestados afirmaron ser víctimas de algún tipo de maltrato, sea físico, mental o emocional, el 6.4%. Sin embargo, cuando esta afirmación se desagrega por nivel de edades, llama la atención que precisamente son o la franja entre los 18 y los 25 años y la franja entre los 36 y los 45 años, donde efectivamente hubo como una mayor afectación. No obstante, o más bien dicho de manera complementaria, también este conflicto pudo verse desagregado en diferentes aspectos. Por ejemplo, conflictos asociados a servicios públicos, a salud, a deudas, a vivienda, entre otros aspectos. Llama la atención que durante la cuarentena, donde hubo, por lo menos en este tiempo, una mayor proporción de ciudadanos que manifestaron algún tipo de conflicto, estuvo asociado con servicios públicos y con salud. También, cuando ustedes ven nuevamente el mapa, se dan cuenta que la prestación de los servicios, donde estuvo la mayor como proporción de los ciudadanos que manifestaron algún tipo de insatisfacción. Cuando esta afirmación también se desagrega por grupos de edad, nos damos cuenta que precisamente entre los 18 y los 35 años son precisamente donde se encontraron como este mayor tipo de conflicto asociados a los servicios. Ahora es momento de dar paso a la siguiente dimensión, participación ciudadana y corresponsabilidad. Bueno, vamos a empezar este módulo de participación ciudadana y corresponsabilidad con una pregunta de participación ciudadana. Aquí lo que observamos es que hubo niveles bajos de participación ciudadana en tiempos de cuarentena. Preguntamos por la proporción de ciudadanos, bueno, personas encuestadas que habían hecho parte de espacios virtuales de participación convocados o por la alcaldía o por el consejo municipal, y únicamente el 14% de los ciudadanos que encuestamos en el área urbana nos dijeron que habían participado en algún espacio de este tipo. En el área rural, este porcentaje equivale al 12%. Ahora, en temas de corresponsabilidad, si ahorita hablábamos de las personas que fueron receptoras de ayudas económicas, ya sea en términos monetarios o en términos de mercados, también preguntamos a los hogares, a las personas, si habían donado dinero o mercados en beneficios de alguna comunidad. Y aquí el resultado fue que 1 de cada 2 personas encuestadas había hecho hizo alguna donación en tiempos de cuarentena, y vemos un comportamiento contrario. Devuélvete, por favor. Vemos un comportamiento contrario. Ahorita los receptores, en el módulo de situación económica, los receptores de ayudas económicas, pues eran los estratos más bajos. En este caso vemos que las personas que más donaron o realizaron ayudas económicas están concentradas, o hay una proporción más alta en estratos 5 y 6, que son los altos. Ahora sí, sigamos. Bueno, cerramos entonces con una pregunta que hicimos de comportamiento ciudadano. Le preguntamos a las personas cómo cree que se comportan los ciudadanos en su ciudad, en este caso en Manizales, frente a temas de distanciamiento social, de permanencia en casa y uso en tapabocas, ahora que es cada vez más importante, pues no solo cómo me comporto yo, sino cómo se comportan los demás en temas de bioseguridad. Primó el pesimismo, ¿cierto? Los ciudadanos creen que las personas tienen comportamientos negativos en estas medidas de bioseguridad. El más alto fue para el cumplimiento de normas de distanciamiento social. El 57% de las personas nos dijeron que el resto de ciudadanos se comportan mal, y a esto le sigue la permanencia en casa y el uso de tapabocas. Y finalmente, cierro este módulo con una pregunta que hicimos en ese momento, finalizando julio y agosto, finalizando julio e iniciando agosto, perdón, y le preguntamos a las personas, de acuerdo a la situación en la que está Manizales, ¿usted estaría de acuerdo en entrar a un nuevo periodo de cuarentena estricta? Y nos dijeron, en el área urbana, el 64% de las personas estaban de acuerdo en ese momento, y en el área rural, el 54%. Ahora sí, cerramos este módulo de participación ciudadana y le doy la palabra a Daniel para el módulo de gestión pública. Gracias, Camila.
En el módulo de gestión pública hicimos diferentes tipos de preguntas. Una muy importante tenía que ver precisamente con la satisfacción con la que se estaba experimentando, la forma como diferentes instituciones estaban realizando todo el manejo de la crisis y de la pandemia y confinamiento en nuestra ciudad. ¿Qué es llamativo? Que cuando se desagrega, por ejemplo, en empresas privadas, policía, consejo municipal, inclusive la alcaldía, es llamativo que en la parte del sector urbano, al menos 1 de cada 2 ciudadanos consultados en esta encuesta estaban satisfechos precisamente con la forma como la alcaldía venía manejando en ese momento todo el proceso de la cuarentena y del confinamiento. Pero a su vez también es llamativo que precisamente es la alcaldía la que tiene el nivel de insatisfacción más alto. 33.4%. Se reconoce como tal al Consejo sus acciones, aunque cuando se desagrega el Consejo en términos de satisfacción o insatisfacción, prima más la insatisfacción frente a lo que desde allí se está realizando. Es importante también recordar a todos aquellos que nos acompañan que el Consejo Municipal es un escenario de ciudad donde se hace control político efectivamente de la administración municipal. En términos de la empresa privada y la policía, primó precisamente la satisfacción en términos, llamémoslo así, positivos. Ahora bien, también cuando se desagrega las acciones a nivel rural, recordemos siempre que estamos hablando de esas 124 personas que desde lo rural participaron como tal en la encuesta, se puede afirmar que el 43.4% de los ciudadanos encuestados en zonas rurales no se sentían satisfechos con la forma como la alcaldía estaba atendiendo la emergencia. También en términos del consejo, en comparación con el urbano, la satisfacción fue un poco mayor. En términos de empresas privadas, también primó, al igual que la alcaldía, la insatisfacción frente a. De hecho, el único donde primó más la satisfacción que la insatisfacción en lo rural fue precisamente en las acciones que venía adelantando como tal la Policía Nacional. Regresemos nuevamente con la alcaldía. ¿Qué tan satisfecho está con la forma como la alcaldía está manejando precisamente la cuarentena? Y nos damos cuenta que esa afirmación se podría desagregar en tres momentos específicos o en 3 situaciones particulares, perdón. La primera, la claridad con la forma como la alcaldía estaba comunicando las decisiones y las medidas tomadas. En términos generales había un mayor nivel de satisfacción. Sin embargo, no deja de preocupar que de 10 personas consultadas, al menos 3 estaban mostrando algún grado de insatisfacción frente a esa forma de comunicar. 2, en términos de cómo estaba promocionando el cuidado de la salud física y mental, también, similar al anterior, predominó la satisfacción frente a la insatisfacción. No obstante, en términos de la participación y la consulta que se está haciendo a la ciudadanía respecto a las decisiones tomadas en aquel momento, fue el indicador donde, por el contrario a los otros anteriores, sí primó el nivel de insatisfacción frente a esa forma de ser consultada como tal la ciudadanía. Ahora bien, durante la cuarentena también quisimos preguntar por la percepción asociada en términos de corrupción y nos dimos cuenta que el 31.5% de los encuestados percibían que la corrupción no ha mejorado ni ha empeorado durante la cuarentena. Es decir, que la cuarentena no ha sido ni el pretexto ni la razón para poder mejorar o empeorar en este tipo de indicadores. Para la mayoría, como lo decíamos, sigue igual, aunque, perdón, para la mayoría no sabe, no responde en términos de la información que tienen dentro de la ciudad, pero para el 31.5%, como lo manifestaba, sigue igual esta percepción. Ahora bien, es momento de dar paso para otro módulo que es precisamente primera infancia. Gracias, Daniel. Bueno, y sí, precisamente este es nuestro último módulo y es un módulo especial que tuvimos en la encuesta virtual en Manizales, que es el módulo de primera infancia. Para este módulo empezamos preguntándole a las personas si efectivamente en sus hogares había niños o niñas menores de 6 años, porque esa es la edad teórica para estar en la primera infancia. El 24% de las personas nos dijeron que en sus hogares habían niños en la primera infancia, el 24% en el sector urbano y el 25% en el sector rural. Bueno, continuemos. Bueno, una de las primeras preguntas que hicimos en términos de primera infancia fue ¿qué pasó con la práctica de lactancia materna que es tan importante para los niños en la primera infancia, para el desarrollo de los niños? Y acá encontramos que el 44% de los encuestados nos dijeron que la práctica de lactancia materna se facilitó en tiempos de cuarentena porque las mamás tenían más tiempo disponible para sus hijos. En contraste, estoy hablando del sector urbano, el 17% de los encuestados dijeron que no se facilitaba porque al contrario, las madres tenían otro tipo de responsabilidades al permanecer todo el tiempo en la casa. Bueno, continuemos.
Indagamos también por las formas de disciplina que usaron con los menores de 6 años en este tiempo que pues los niños estaban permaneciendo más en el hogar, y aquí nos encontramos que el 44%, que fue la respuesta que primó, nos dijo que en ese tiempo no fue necesario castigar a los niños. Este porcentaje fue igual en la zona urbana y en la zona rural. Y el porcentaje que le sigue es el del 25%. El 25% de los encuestados nos dijeron que su forma de disciplina fue prohibir a los niños algo que les gusta. Bueno, sigamos. Entonces, con la alimentación de los niños y niñas menores de 6 años. Entonces, también, así como en el módulo de situación económica, indagamos por las afectaciones en términos de pérdida de empleo, si a algunos hogares les faltaron alimentos. También preguntamos si durante la cuarentena, pues, la alimentación de los niños y niñas se vio afectado, porque es un proceso sumamente importante y muchos expertos, de hecho, la semana pasada presentamos nuestro informe en primera infancia, y nos decían que en la cuarentena es posible, que a raíz de la cuarentena es posible que incremente la desnutrición infantil. Lo que encontramos es que el 10.6% de los encuestados nos dijo que efectivamente la alimentación de los menores de 6 años fue insuficiente durante el tiempo de cuarentena. Entonces estos niños pues quizás van a ser niños por los que nos vamos a tener que preocupar después porque pueden o tienen más riesgo de padecer algún tipo de malnutrición. Continuemos. Bueno, cerramos el módulo de primera infancia precisamente preguntándole a las personas si piensan que al final de este año, al final del 2020, las condiciones que ofrece Manizales para los niños y niñas menores de 6 años van a mejorar, van a empeorar o se van a mantener igual. Y lo que encontramos es que en el área urbana, en los encuestados del área urbana, el 36% de las personas nos dijeron que las condiciones para los niños menores de 6 años iban a seguir exactamente igual, pero el 22%, que es el porcentaje que le sigue, piensan que las condiciones para los niños menores de 6 años pues van a empeorar. Bueno, seguimos. Vamos a cerrar con las conclusiones. Le voy a dar paso ya a Daniel para terminar. Camila, muchas gracias. Bueno, las conclusiones, como ustedes pueden ver en pantalla, precisamente lo que quisimos hacer fue tomar como esos enunciados que parecían más significativos en cada una de las dimensiones o de los resultados que estuvimos compartiendo. Por mencionar algunos, porque son realmente, son bastantes. Uno, es que definitivamente los mayores de 56 años son los que son más optimistas respecto a cómo va Manizales. Recuerden, julio y agosto de este año. El 75.8% de los encuestados de bajos niveles socioeconómicos afirman que algún miembro de su hogar ha perdido el empleo que tenía julio y agosto de este año. El 64.1% de los encuestados en niveles socioeconómicos bajos manifestó haber recibido al menos algún mercado o alguna ayuda económica durante la cuarentena. Efectivamente, la salud mental de los jóvenes tuvo un mayor deterioro en comparación con la salud mental de los adultos mayores, precisamente en estos tiempos de cuarentena. Y en función de los servicios de educación predominó la insatisfacción respecto a este tipo de servicios. En contraste, como lo mencionábamos al comienzo, de la valoración o satisfacción que se tuvo respecto a los servicios de salud. Otra conclusión importante, y es que efectivamente todo lo que está sucediendo en el marco de la pandemia, confinamiento, entre otro tipo de situaciones, puede verse como una posibilidad para impulsar otro tipo de movilidad o una movilidad sostenible dentro de nuestra ciudad. Hay una gran insatisfacción o hay una insatisfacción con la calidad del espacio público. Recordemos que también a comienzos del mes de este mes de octubre presentamos el informe de calidad de vida y ahí mostrábamos cómo con datos ya objetivos manifestábamos que 7.15 metros cuadrados nos corresponde a cada uno de nosotros como espacio público por habitante, valga la redundancia, en nuestra ciudad. Entonces también hay un llamado para que cada vez haya una mayor cantidad, menos concentración, pero a su vez también haya una mayor calidad de ese espacio público. El 61.4% de los ciudadanos manifestaron sentirse seguros en su barrio o muy seguros. Esto es algo muy positivo precisamente para nuestra ciudad. A su vez, el 6.4% de los ciudadanos encuestados afirmaron haber sido víctimas de algún tipo de maltrato, sea físico, mental o emocional. El 13.9% de los ciudadanos encuestados participaron en algún tipo de espacio virtual de participación. Se ha dicho de paso que uno de ellos puede ser precisamente el vínculo con el Consejo Municipal que previamente se había referenciado.
Número 11. Los ciudadanos perciben comportamientos negativos frente a las medidas de bioseguridad. O sea que como ciudad, al menos en ese momento, teníamos que seguir o tenemos que seguir haciendo esfuerzos precisamente para lograr que cada vez que estamos en calle mantengamos como tal la distancia, lavemos las manos y hagamos un uso adecuado y correcto, por supuesto, de lo que es el tapabocas. El 43.4% de los ciudadanos encuestados en zonas rurales, recuerden, de esos 124 que fueron encuestados, no se sienten satisfechos con la forma como la alcaldía ha atendido la emergencia. Recuerden ustedes que la proporción en la parte urbana es que al menos 1 de cada 2, es decir, de la mitad de los encuestados en el área urbana, sí están satisfechos con la forma como la alcaldía ha manejado este tipo de situación. Antes de pasar a la parte de lo que continúa, aquí es momento de darle como tal voz al coordinador de la Red Nacional de Ciudades Como Vamos, Luis Hernán, que nos va a compartir también una serie de reflexiones asociadas no solamente a los resultados que estamos presentando de la ciudad de Manizales, sino precisamente de los resultados presentados a nivel nacional, donde estaba el compendio de los 17 programas que hicimos como tal parte de este ejercicio. Luis, bienvenido. Daniel, pues muchas gracias por la invitación y por dejarme compartir también un poco de esta visión nacional de los resultados de la encuesta. No me voy a extender mucho, pero quiero empezar por resaltar un tema que es muy llamativo y creo que vale la pena mencionarlo como punto de inicio, y es, Margarita y Daniel lo comentaron al comienzo de esta primera fase de la encuesta virtual, proyecto que lanzamos a mitad de año con mucha ilusión. Tuvo un resultado muy especial en Manizales. De las 60.000 encuestas que recogimos, Manizales fue la segunda ciudad con más encuestas, fue casi 5.000, después de Bogotá. Fue la ciudad entre los 34 municipios en los que levantamos la encuesta que más encuestas se levantaron. Entonces eso pues habla muy bien por supuesto, del trabajo y del interés de los manizaleños y manizaleñas por este tipo de ejercicios, y nos alegró mucho contar con el apoyo de tantas personas y poder dar cuenta entonces de una opinión amplia de lo que están pensando las personas en Manizales. Voy a enfatizar algunos puntos que Daniel ya comentó, pero un poco como para ponerlos en la perspectiva nacional. En temas de optimismo, vimos y encontramos en general un pesimismo en la mayoría de las ciudades en el contexto del COVID. Vemos una percepción mejor de los adultos mayores que de los jóvenes, pero aún así, digamos que la mayoría de las ciudades prima esa visión de pesimismo. En el caso de Manizales, dentro de las ciudades capitales que analizamos, Manizales está un poco como en el grupo de la mitad, en un sexto lugar en términos de optimismo, ni muy optimista ni muy pesimista dentro del grupo, en un punto medio, que creo que vale la pena y va a ser muy interesante ver cómo evoluciona este optimismo en el tiempo, que es uno de los grandes valores que tiene esta encuesta virtual de la red de ciudades Como Vamos, que vamos a poder monitorear los cambios en el tiempo. Un tema que no extraña, pero que yo creo que es importante también resaltarlo, es la autopercepción de pobreza en el contexto, digamos, de una situación como la que se está atravesando. Manizales es la ciudad con el porcentaje de autopercepción de pobreza o de pobreza subjetiva más baja entre todas las ciudades que se analizó, que eso creo que es un tema muy importante y que va a ser muy importante, por supuesto, analizarlo a la luz de los impactos que el próximo año vamos a ver en términos de pobreza monetaria, de pobreza multidimensional, a la luz de los impactos económicos y sociales que ha dejado la pandemia. Pero creo que vale la pena poner en perspectiva esa pobreza subjetiva en el contexto de las ciudades en las que trabajamos. En relación al tema de salud, creo que vemos un comportamiento bastante similar con lo que se encontró a nivel nacional. Preocupa, por supuesto, el mayor deterioro de la salud mental en los jóvenes. Creo que esto se relaciona fácilmente también con los niveles de optimismo que vimos en términos generales en los jóvenes, y tiene mucho que ver, por supuesto, con temas de empleo y de acceso a educación que probablemente han afectado a una población joven en mayor medida que en una población mayor. En temas de educación, y lo pongo en perspectiva porque si bien es un reto la satisfacción con los servicios de educación, y en términos generales vimos unos niveles de satisfacción bajos, Manizales es la ciudad con los niveles de insatisfacción más bajos de todas las ciudades capitales en las que estuvimos levantando la encuesta, lo cual pues probablemente responde a una de estas grandes fortalezas que tiene la capital de Caldas, que pues es el sistema educativo. Esto no quiere decir, o creo yo que no, por supuesto, es excusa para los retos que sigue presentando
la oferta educativa en un contexto como este, que sabemos que se están haciendo múltiples esfuerzos a nivel nacional por poder atender un reto como este, pero creo que vale la pena poner en perspectiva que es de los niveles de insatisfacción más bajos o el nivel de insatisfacción más bajo en el grupo de ciudades capitales que analizamos. Pasando a los temas de desarrollo urbano, movilidad, el comportamiento de Manizales es básicamente el comportamiento de la mayoría de las ciudades. Vemos una disposición, como bien lo decía para Camila, de cambiar por modos de transporte más sostenible. Yo creo que una ciudad que viene apostándole a la movilidad sostenible en los últimos años, ojalá pueda aprovechar esta coyuntura para seguir promoviendo la bicicleta, para seguir facilitando de alguna manera la movilidad sostenible, como puede ser digamos, el uso de la bicicleta en la ciudad, ya que lo que estamos viendo, por supuesto, por temas de salud pública, también por practicidad de movilidad, para algunas personas es una mayor disposición o una disposición a usar la bicicleta después de la pandemia, lo cual creo que hay que capitalizarlo con estrategias y con temas de política pública que efectivamente capturen esa potencial demanda, por decirlo de alguna forma, de la bicicleta en la ciudad. Para hablar de temas de seguridad, yo creo que aquí también esta ha sido una de las grandes fortalezas de Manizales, pues en todas las encuestas que nosotros realizamos y en la encuesta virtual no fue la excepción, fue encontrar que en términos de percepción de seguridad o percepción de inseguridad en términos de la percepción de los ciudadanos con el barrio, que fue la pregunta que hicimos, obviamente pensando en el contexto en el que estamos, en el que las personas precisamente estuvieron limitadas a moverse en un espacio muy limitado. Manizales es la ciudad con la percepción de seguridad más favorable entre todas las ciudades encuestadas, y esto pues ha sido también una de las grandes fortalezas de Manizales a lo largo del tiempo, y está claramente relacionado con ser una de las ciudades o la ciudad con la menor tasa de victimización por delitos que encontramos, que por supuesto cuando lo analizamos como un porcentaje es un porcentaje bajo, pero cuando lo vemos a la luz de las 5.000 personas que respondieron, pues no es una cifra menor y creo que esto hay que tenerlo en cuenta, pero como proporción y en comparación con el resto de las ciudades, esa percepción favorable de seguridad que tiene Manizales, pues corresponde a una tasa, digamos, de victimización por delitos baja, la más baja entre todas las ciudades que tenemos. En temas de comportamiento ciudadano, creo que es un comportamiento generalizado el que encontramos en la mayoría de las ciudades. Tal vez llama la atención que Manizales es en las tres variables que analizamos, cómo perciben los ciudadanos el distanciamiento social, cómo perciben el uso del tapabocas y cómo perciben en general la permanencia en casa. El elemento que vimos que tenía una menor o una peor percepción en términos generales entre los ciudadanos encuestados es el uso del tapabocas. Aquí vale la pena tal vez resaltar que Medellín es la ciudad, entre todas las que encuestamos de las ciudades capitales, donde esa percepción es un poco más favorable que en el resto de las ciudades. Es decir, parecería ser que en Manizales el uso del tapabocas o la percepción que se tiene del uso del tapabocas es más favorable que en el resto de ciudades, siendo igual, por supuesto, un reto aún el uso, digamos, y el manejo de las medidas de bioseguridad en nuestras ciudades. Finalmente, creo que los temas de gestión pública, Daniel los explicó muy bien. Aquí tal vez habría que resaltar, Manizales está más o menos en la mitad de la tabla, tendiendo un poco hacia una mitad alta, pero tanto en relación con la forma en la que la alcaldía comunica las decisiones, con la participación ciudadana, encontramos a Manizales en una tabla, en una posición media alta en la tabla, igual que cuando hablamos de la satisfacción general, aquí está un poco mejor, es la cuarta ciudad con los niveles de satisfacción, digamos, más altos, siendo igual una satisfacción baja en términos generales, que fue un poco lo que encontramos a lo largo y ancho de las ciudades en las que trabajamos, que no hay una satisfacción, digamos, alta con el manejo que las alcaldías en general han tenido, pero en Manizales, junto con Medellín, junto con Bogotá, con Cartagena, son las ciudades que presentaron los niveles de satisfacción más altos entre todo el grupo. Entonces, con esto cierro, Daniel. Quería simplemente pues traer a colación un poco la perspectiva nacional y cómo se ven Manizales y los resultados de Manizales en este contexto. Y vuelvo a resaltar que creo que una de las cosas más interesantes fue ver la grandísima afluencia de personas que contestaron la encuesta, lo que por supuesto va a marcar un hito muy valioso para el programa, para la red, y que ojalá ahorita en la segunda fase podamos capitalizar y escuchar aún más voces de manizaleños y manizaleñas en la ciudad.
Luis, muchísimas gracias como tal por tu participación. Antes de darle paso a Juan José, quiero compartir con ustedes una pregunta que nos está haciendo Santiago Cardona a través de las redes sociales. La pregunta es: hola Manizales, ¿cómo vamos? ¿Tienen los datos de uso de bicicleta considerando el género? Santiago, sí los tenemos. Por lo menos en la información que tenemos arrojada de esta encuesta virtual nos dice que antes de la pandemia el 3.1% eran hombres y el 0.04% eran mujeres quienes estaban utilizando la bicicleta. Y aquellos que se visualizan para utilizar la bicicleta como medio de transporte, no recreativo, sino como medio de transporte cotidiano, después de la pandemia, la proporción es la siguiente: 7.9% hombres y 1.4% mujeres. Recuerden también ustedes que en función de la información que tenemos de la encuesta de percepción ciudadana del año anterior, la proporción de manizaleños que estaban utilizando la bicicleta como medio habitual de transporte precisamente correspondió al 1%. Juan José, continúa por favor. Muchas gracias, Daniel. Todo esto que acabo de decir, Daniel, lo podríamos ver en un dashboard que tiene preparado la red Cómo Vamos con los resultados de todas las ciudades que participan en la red Cómo Vamos y participaron en esta primera medición de la encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad, en donde además de ver los resultados por cada ciudad, podemos ver los resultados comparados, los resultados divididos por géneros, los resultados por rangos etarios, por niveles socioeconómicos, por zonas. Entonces la invitación es a que ingresemos a la página web de la red Cómo Vamos, que aparece ahorita en pantalla, a www.redcomovamos.org, e ingresemos al dashboard y revisemos no solamente toda la información que acabamos de ver, sino para todas las ciudades miembros de la red Cómo Vamos, y podamos analizar todos los datos. Y además también decir que se vienen dos fases más de la encuesta Mi Voz, Mi Ciudad. La segunda en mes de noviembre, esperando resultados para fin de año en diciembre, donde además tendremos nuevos programas y ciudades como Ibagué, Puerto Colombia, Soledad y Jumbo, y la tercera medición que vendría el próximo año entre febrero y marzo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias, chicos. Bueno, digamos que para finalizar quiero recordar algo muy importante acerca de esta medición, y es que es un ejercicio no probabilístico con control de cuotas por sexo, rangos de edad, niveles socioeconómicos y zona. Se trató de una muestra por autoselección a través de pauta focalizada en Facebook y a través de referidos por medio de diferentes canales. Además, el grupo objetivo fueron personas mayores de 18 años. Importante aclarar esto justamente sobre la medición. De esta manera llegamos al final de este espacio. Los invitamos a ingresar a www.manizalescomovamos.org, conocer los resultados locales para Manizales y enterarse de toda la información sobre análisis de calidad de vida que tenemos. Además, los invitamos a agendarse con nuestros próximos encuentros y estar muy pendientes en redes sociales y en nuestra página web. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde.